Perfecto, entonces se cierra el registro y continuamos con la participación de la diputada Mari Tere. Por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Con su permiso, señoras y señores diputados, pues dándole lectura nuevamente al documento, que el día de ayer, pues evidentemente ya con mucha prisa no alcanzaron ni siquiera a dar oportunidad a la lectura. Al final de lo que se trata, pues es de darle lectura a un pliego petitorio, que yo creo que es muy válido, darle oportunidad y voz, efectivamente, a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, del 23º Circuito de Zacatecas. Y bueno, pues evidentemente entendemos que la reforma que el día de ayer, lastimosamente, para México fue aprobada, pues estuvo citada bajo premisas falsas, una reforma que evidentemente sabemos que no ayuda absolutamente a nadie más que a engrandecer el ego de un desquiciado. Me voy a permitir darle lectura al documento. Quienes suscribimos, personas trabajadoras integrantes del 23º Circuito con sede en Zacatecas, por conducto de los representantes que formamos parte del movimiento de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, integrado por personas sindicalizadas de confianza y a disposición del Consejo de la Judicatura, con motivo de la reforma judicial planteada por el titular del Ejecutivo Federal, exigimos se mantenga el sistema de carrera judicial como única vía para la designación de jueces y magistrados, como lo prevé actualmente nuestra Carta Magna, sin prejuicio de que mediante concursos abiertos de oposición puedan participar personas del Instituto Federal de la Defensoría Pública, como las de la reconocida trayectoria jurídica en el país. Luego, deberá excluirse de dicha iniciativa de reforma el voto popular para su designación. Esto con el fin de no trastocar el principio de división de poderes y la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación. Por ende, se ratifica la carrera judicial para acceder y ascender a los cargos de personas oficiales jurídicas, actuarias, secretarías, jueces de distrito y magistrados de distrito. Consecuentes con ello, se establezca como obligatorio y no como opción lo que reza el artículo 95 constitucional, en el sentido de que en la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los nombramientos deberán recaer en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad, probidad en la impartición de la justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Garantizar que el nuevo órgano de administración respetará nuestra relación laboral como servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con el total de los actuales salarios, prestaciones y condiciones de trabajo. Por ello, exigimos respetar las condiciones generales de trabajo, actualmente celebradas con el Consejo de la Judicatura Federal, así como los salarios y todas y cada una de las prestaciones laborales de las que actualmente gozamos, garantizando que siempre serán indeductibles y sin que se observe la vigencia trianual de la que habla la ley, puntualizando que además de que nunca podrán ser disminuidas en quantum, deberá ser mejoradas en lo subsecuente, por lo menos acorde al índice inflacionario, ante las que de manera enunciativa, mas no limitativa, se encuentran seguro de gastos médicos mayores, seguros de vida, fondos y seguros de separación individualizados y apoyo de lentes y prestaciones médicas complementarias, bonos, etcétera. Todas aquellas, ya sea que se hayan otorgado con el Consejo de la Judicatura en diversos acuerdos o se haya obtenido con base en logros sindicales o por haberse previsto en el presupuesto de egresos de la Federación. Respetar la antigüedad y la estabilidad laboral de cada una de las personas operarias del Poder Judicial de la Federación, de modo tal que las disposiciones del nuevo órgano de administración no trastoquen el puesto del trabajo ni la plaza de ciudadanía en la que actualmente se encuentran adscritas. Asimismo, el nuevo órgano de administración judicial
a todas las personas que se encuentran con la categoría de plazas a disposición del Consejo de la Judicatura Federal deberá asignarse de forma definitiva. La misma en el puesto de trabajo, plazas y ciudad en la que actualmente se encuentran adscritas a su elección en el lugar en el que desempeñaban antes de que se les diera la categoría de plazas a disposición. De igual manera, también se exige que se basifiquen las plazas de secretarios de estudio y cuenta que antes de la expedición de la Ley de Carrera Judicial se consideraban de base como todas las plazas de confianza que indebidamente se han calificado como tales, por tal tiempo y oficiales de partes entre otros. Para garantizar la estabilidad en el empleo, se exige que se precise que la terminación de la relación laboral de todas las personas trabajadoras del Poder Judicial solo podrá hacerse en términos de los que disponen los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B y el artículo 123 constitucional, por lo que cualquier norma que permita otra forma quedará derogada. Concluye, diputada. Nada más, si me permiten pedir a la consideración del Pleno, me den oportunidad de leer 2 páginas más, porque al final de lo que se trata es de darle voz a los trabajadores del Poder Judicial. Lo pongo a su consideración. Adelante, diputada, la presidencia se lo Muchas acepta. gracias. Efectuar las acciones necesarias para que las personas oficiales judiciales, administrativos y de mantenimiento recuperen los fondos de ahorro del personal operativo. Se garantice que la mayoría de los integrantes del órgano de administración o cualquier otro que tenga realización directa con la administración, la disciplina, la responsabilidad y profesionalización de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación pertenezcan a la carrera judicial. En cuanto al órgano de disciplina, se deberá escudir que la facultad del órgano acusador y juzgador de manera tal que sus integrantes no hagan simultáneamente la misma función y se establezca que estos respetarán la autonomía y la independencia de los juzgadores, para lo cual deberán enunciarse claramente los lineamientos con los que se considerará cuando el dictado de una sentencia o resolución de ellos traspasó dolosamente los límites constitucionales, convencionales y legales de su actuar como juzgadores. Se garantice un procedimiento o un recurso efectivo ante una segunda instancia para que los servidores públicos puedan contravenir los actos de los órganos mencionados en el párrafo que antecede, como las resoluciones de los juicios laborales. Eliminar el segundo y tercer párrafo del 10º transitorio de la reforma del análisis por vulnerar los derechos laborales de los trabajadores al contemplar que los órganos de Poder Judicial de la Federación y en su caso las entidades federativas llevarán a cabo los actos y los procesos necesarios para exigir los fondos de fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentran previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para entrar en la totalidad de los recursos remanentes de dichos instrumentos, así como los productos y los aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación y a las entidades federativas según corresponda para la interpretación y aplicación de esta disposición, así como la prevista en los últimos párrafos de los artículos 100 y 116 de este decreto. Los órganos del Estado deberán atender a su libertad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan implicar, suspender, modificar o hacer nurgatorios sus términos de vigencia, ya sea de la manera total o parcial. Los recursos federales a los que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por conceptos de aprovechamientos de la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público a la implementación del presente decreto y demás fines que se demuestre. Consecuente con lo anterior, se exige eliminar el último párrafo del artículo 100 de la iniciativa de reforma en análisis, que establece que no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley. En su caso, que los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que actualmente solventan las exigencias de la impartición de justicia y de cumplimiento de obligaciones laborales se establezcan en la ley,
para garantizar la operatividad del Poder Judicial de la Federación en beneficio del pueblo de México. Se excluye a juezas y jueces de distrito, así como a magistradas y magistrados de distrito del contenido del artículo 98 de la iniciativa de reforma en cuestión, relativas a que las licencias mayores a un mes deberán ser aprobadas por el Senado de la República. Se establezca que para garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita del Estado, se obliga a la cancelación de los plazos en los órganos jurisdiccionales ya existentes, a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales de acuerdo a los estándares internacionales de cantidad de juzgadores por habitantes. Se justifique el interés por la carrera judicial y además se establezca como obligatorio que en todos los órganos deberán cubrirse por otros servidores públicos los periodos vacacionales, licencias médicas y cualquier tipo que presenten. Se garanticen a la no disminución del presupuesto de egresos destinado para la interpretación de la justicia. Por otro lado, en beneficio del pueblo de México, la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación del 23º circuito de Zacatecas formula el siguiente pliego petitorio. Se exige la eliminación de las portaciones normativas de los artículos 105, fracción tercera, último párrafo 107, fracción segunda, fracción décima de la iniciativa de reforma judicial en cuestión, que establecen, tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planeadas respecto de normas generales, no exista la posibilidad de suspender la norma cuestionada, que tratándose de juicios de amparos que resuelven la inconstitucionalidad de normas generales, las sentencias respectivas en ningún caso fungirán efectos generales, así como que la suspensión de dichos juicios de amparo en ningún caso podrán concederse con efectos generales. Lo anterior por contravenir al principio de progresividad de los derechos humanos contenido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en diversos tratados internacionales suscritos por México. Para concluir, en aras que la reforma judicial de México atienda de manera efectiva los problemas del sistema de justicia mexicano, se exige que se realice un estudio exhaustivo sobre la procuración de justicia, esto con el fin de que la reforma sea de manera integral, atacando todos los vicios desde su origen, como lo es desde las policías y fiscalías a las que debe profesionalizar y dotar de independencia, así como de los medios económicos y materiales para la efectiva realización de sus funciones, al igual que a sus órganos auxiliares. De igual manera debe establecerse la incorporación de la justicia administrativa y agraria a los poderes judiciales de los estados de la Federación, según corresponda, a efecto de dar independencia e imparcialidad a las determinaciones de dichos tribunales y que sus integrantes igualmente sean profesionalizados. Atentamente, el Comité del Movimiento de Trabajadores al Poder Judicial de la Federación de Zacatecas, que hoy por mi conducto estoy dando voz a su petición. Y nada más, para terminar, hacer un señalamiento que ojalá antes de haber venido a votar esa reforma de una manera arbitraria, se hubieran dado la oportunidad de leerla. El proyecto de decreto está plagado de faltas de ortografía y de errores de dedos. Concluya, diputada. No hablo de uno, hablo de por lo menos 20. Eso muestra clara de que ni siquiera leyeron el documento. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada.